Pero también de otra índole, con el desafío que está suponiendo Polonia, Hungría, etcétera, ¿no? O sea, estamos preocupadísimos, creemos que necesitamos una Europa que siga manteniendo sus valores, como hacemos con algunos que hacen trampas, el populismo. ¿Qué puede ocurrir ahora con las medidas cautelares que está tomando la Comisión Europea con Polonia? ¿Qué va a ocurrir y cómo manejar comunicativamente, ¿no? En general, un poco todo el proceso de estos países, que fue clave a la Europa central incorporarles a la Europa, pero que tenemos tantos problemas ahora. Y luego el apunte sobre la película. Hay cantidad de festivales, por ejemplo, el mes que viene está el Festival de Cine Invisible, que lo financiamos desde la Agencia Vasca de Cooperación, que mueve a 10.000 personas en centros educativos, que se presentan más de 200 películas, documentales, películas sobre temas que tienen que ver con lo social, de desarrollo, de desigualdad. Cómo, además de estas películas, colocarlas en circuitos generales, cómo meterlos en estos circuitos que de repente aparentemente sean locales, no tan conocidos, pero que tienen un impacto y llegan a una cantidad de gente y tienen un prestigio. Bueno, que ahí habría cosas con las que podemos hablar, ¿no? Y bueno, de verdad es que ricasco, Miquel, Ángel, un lujazo y ahora, y a ver si os volvemos a tener pronto, porque el tema europeo lo tenemos que seguir teniendo los debates. Bueno, pues muchas gracias, me llama mucho y te doy las gracias porque Ángel, ¿tú quieres empezar a responder? ¿O queréis? Bueno, pues para empezar por el final, para los festivales que dices, te ponemos a tu disposición las películas y te diré cómo hacerlo en la práctica, y si quieres contactar a los actores o los directores se pueden ir, y eso también de color. Para el tema de Polonia y Hungría es muy difícil, ¿no? Porque es Polonia, Hungría y Brexit, y Trump. Entonces, con Polonia, el vicepresidente Timmermans, con muchísima soledad, como ha dicho nuestro presidente en el último discurso de la Unión a principios de septiembre, para nosotros es un momento muy difícil, de comunicación muy difícil, muy bueno, pero muy complejo. Solo ha sido el abanderado del artículo 7, que dice: ustedes no están respetando la división de poderes, que es un sine qua non para estar en este club. La separación de poderes del poder judicial. Y no hacen relación a esa envío en jubilación temprana de la mitad, no de la mitad, pero casi, de los jueces del Supremo, y cosas similares que tocan la separación de poderes y los poderes. Es un tema no resuelto, esto sigue un procedimiento, al final todo va a acabar en el mismo sitio, que es el Consejo. En el Consejo necesitas unanimidad para esto. Y sabemos que no va a haber unanimidad porque ya ha dicho Hungría que va a cubrir a Polonia y Polonia a Hungría, pero no es Hungría o Polonia, son determinados partidos que están en el poder en estos dos países. En Hungría es diferente, porque el que les ha metido el palo es el Parlamento Europeo, por primera vez, que creo que es el artículo 5, diciendo al señor Orbán, que estaba presente y con un voto que, como sabéis, ha partido la disciplina de voto en el Partido Popular Europeo, del cual Orbán es miembro, y con una mayoría muy significativa, se ha abierto un procedimiento que va a acabar en el Consejo y que necesita la mayoría de, al final de todos estos procedimientos, es quitarte el voto. ¿Qué quitamos? Estás aquí, pero no tienes. Luego puede haber otros procedimientos como quitar los fondos estructurales y cosas así. Eso son, digamos, utilizando el marco legal que tenemos delante y la habilidad política para poner en evidencia de que así. Porque la pregunta que podríamos hacernos es esa:
si estuvieran estos países como están ahora con estas declaraciones, ¿podrían entrar en la Unión Europea? Y la respuesta es no. Pues, ¿qué haces con algo que nadie había pensado? Es que una vez dentro tienes ese tipo de actitud. Entonces, es comprensible. Lo que dice Juncker, que es un perro viejo, no puede ser de la palabra, es que primero que hay que distinguir entre los países y los gobiernos de los países y el momento de identidad, que hay que ser muy comprensivo, que hay que ir todos juntos. Juncker, por ejemplo, no está declarando como hace Macron, esto tiene que ser la resolución, visto esto. Hay que ir a una Europa de 2, 3, 4 velocidades. Juncker dice, vamos a intentar ir todos juntos. Y si no se puede, bueno, al final lo que vamos a impedir es que nadie vaya más adelante. Pero es que eso pasa a la vez que está pasando el Brexit. Y el Brexit ha sido durísimo, pero paradójicamente pues, ha puesto en evidencia el coste de la Unión Europa. Y eso nos ha venido, entre comillas, no bien, porque esto no viene bien para nada. Pero se ha puesto en evidencia y ha saltado las alarmas de mucha gente que estaba frívolamente jugando, pues si no, esto me voy. ¿Quién ha oído de los italianos, me voy? ¿O quién ha oído incluso, me voy del euro? Que es lo que decían antes. No dicen eso, dice el gobierno actual italiano eso. Y bueno, lo conocéis en la selección de Italia. Para contestar a tu pregunta, es dificilísimo. Es un equilibrio en el que hay que tener mucho respeto, comprensión y paciencia, hay que ser firmes y a la vez hay que entender que muchos de los países están votando, como decía, 13%. Cuando una institución, cuando la Unión Europea viene con 3/4 partes de la inversión pública y tú no consideras que votar en el Parlamento, los que controlan ese flujo de inversión, de ayuda, no es importante, porque solo vota el 13%, hay algo que no estamos haciendo bien. Nosotros no estamos explicando bien. La gente no entiende todo lo importante que es esto. Y luego hay un fenómeno que por lo menos los estudiosos dicen, es que en muchos países del este hemos salido de la órbita de Rusia, hemos recuperado nuestra autonomía nacional. Ahora que vengan unos de Bruselas para replicar el esquema que teníamos antes, lo que pasa es que esto no es Moscú. Hay un fenómeno psicológico que podría relacionarse en algunos casos con eso. En fin, da muchas vueltas, no te he contestado porque no hay una respuesta clara. Simplemente añadir algo. Recientemente un estudioso de ciencias políticas en Estados Unidos decía que era muy diferente el caso de Hungría y el de Polonia, que no están juntos en la oposición populista a las instituciones europeas, pero que no sumaban entre sí. Y en el caso de Hungría es de puro falco. El partido gobierno se dedica a robar el dinero como imperio, pura mafia. En el caso polaco es un conservadurismo extremo, porque una sociedad, bueno, pues se está renovando a sí misma. Que no son casos paralelos, lo que pasa es que sí que suman sus apoyos políticos, que es lo que a mí me resulta tan absolutamente difícil de entender. Estas relaciones que funcionan por, no por mayorías o minorías, sino por unanimidad. Yo no sé si esto es algo que habría que empezar a pensar cómo lo reviso, porque si es una unanimidad tiene unas limitaciones gigantescas, enormes. Tenemos por un lado todo lo que facilita para las decisiones importantes cuando somos tan diferentes. Cuando se habla de Europa a varias velocidades, ya no puede funcionar la velocidad. No sé qué soluciones puede haber si se estudiar la velocidad. Y luego, por otro lado, que muchos dicen como excusa, no, usted me acusa de déficit democrático cuando usted es un déficit democrático también, porque yo no sé a quién voto para que sea el jefe del grupo. Estamos hablando de la presidencia de la Comisión. Entonces, yo no tengo ni idea cómo se resuelve, pero sí sé que estamos en una línea que habrá que ofrecer algunas respuestas para que la gente siempre que se identifica con su hijo. Y no estoy seguro, no sé qué opinas tú, pero de la Europa de varias velocidades. Muchas veces la entendemos de una manera muy simplista. Vamos muy rápido, estamos de acuerdo y los demás que se vayan quedando la bonita. Quizá en la parte operativa, presupuestaria, hacer cosas, hacer carreteras, puede ser práctico. En la parte política es un desastre, es romper el esquema.
Yo no sé si es una manera también de romper esto. No lo sé, pero lo que yo sé es que las decisiones de mayo van a marcar todo ese futuro. No va a haber más oportunidades claras de volver a discutir eso sin que haya unas resquebrajaduras profundísimas en el sistema. También es verdad que esto no es solo comunicación, está claro que no, es comunicación, es muchas cosas. Pero también me pregunto ¿por qué estos debates, estas informaciones no las tenemos en la prensa? Es que ¿quién ha apoyado a Orbán en el Parlamento Europeo? ¿Quién ha apoyado a Orbán en el Parlamento Europeo? Los partidos del PP españoles. No sé qué argumentos tiene, no lo sé, me gustaría conocerlo. Seguramente habrá elementos válidos que si apoyaron el no sé qué de Cataluña. No lo sé, todo entre los periodistas. Pero, ¿por qué no tenemos estos debates? ¿Cómo sacamos que los debates no sean quién se acuesta con quién? Que me importa poquísimo. No hablamos de cosas de estas de futuro. ¿Qué prensa tenemos? Y la verdad es que, hombre, se puede hacer unos esfuerzos brutales, como estáis haciendo, de comunicación y tal, pero si enfrente tienes unos medios de comunicación, que son los que vemos todos los días, la televisión, la radio, la prensa, que rema en contra, es una batalla casi imposible. Y yo no sé cómo revertirlo. Lo que han dicho del cine es fantástico. Estos chavales, los que van a empezar a pensar de otra manera, nosotros estamos perdidos. Pero, ¿dónde están los que tienen algún conocimiento y escriben en el periódico algo coherente? Es que de verdad, yo no lo veo. No sé, no quiero ser muy pesimista porque esas cosas al final el sentido común a veces hace que las cosas avancen. Pero hay que remar desde los nuevos clientes europeos. Yo creo que los que hoy tienen menos de 25 años son los que harán la Europa que conoceremos, evidentemente. Que sean al menos, podemos quedar muy bien. Perdón, ¿alguna pregunta? Sí. Yo, bueno, tenía varias para comentar, pero a raíz de lo que estáis hablando ahora, yendo más allá de la reflexión, estamos hablando del caso de Polonia y Hungría. Y mi pregunta es, ¿realmente se diferencia mucho su forma de funcionar desde otros países de la Unión? Ejemplo, España, por ejemplo. Quizá estamos ante situaciones muy histriónicas o muy exageradas de manipulación, por ejemplo, de los jueces o de quienes están en el poder, en la cúspide del poder judicial, pero es que en España tenemos un funcionamiento bastante similar. Entonces, ¿dónde ponemos el listón y hasta dónde bajamos el debate para que realmente la respuesta que tenemos no sea una respuesta simplemente a determinadas actuaciones un poco fuera del tiesto, a lo que es un debate profundo respecto a lo que eso significa? Tú acabas de decir ahora, ¿por qué el PP les ha apoyado? Pues porque ellos han funcionado exactamente igual. Hablas de que se están llevando crudo los dineros de la Unión, que el problema de corrupción que hemos tenido en España es tan exagerado y tan brutal que por qué vamos a poner el dedo en el ojo en Polonia o en Hungría cuando resulta que hay otros países de la Unión que están funcionando de la misma manera. ¿Hasta dónde tenemos que profundizar en el debate para que sea creíble y para que ese mensaje de los valores vaya de verdad a los valores? Habrá que beber un poco más de vino que son preguntas muy claras. Bueno, primero, para decir las cosas como son. El grupo del Partido Popular, si recuerdo bien, se abstuvo mayoritariamente. Hubo 3 que votaron por Orbán y algunos que votaron en contra, pero no estoy seguro. Y lo que quiero decir es que Orbán ha sido un factor divisivo profundamente en el Parlamento. Ha sido y él lo pasó mal. No sé si habéis visto su declaración en el Parlamento. Se notaba que era una persona que estaba acostumbrada a tener un público amigo y control, y estaba en un público que no era amigo y era un público con legitimidad. Y dio pie, y creo que hábilmente, políticamente, a hablar más allá de Orbán, de una situación circunstancial de una persona, sino de valores, Europa, y cómo usted se atreve a hablar de un oxímoron que creo que existe en el castellano, que es una democracia liberal. Una democracia es una democracia que protege precisamente por ser democracia a las minorías, a los derechos fundamentales, y eso es inalienable. Y la prensa libre, y eso es lo que es una democracia. Entonces,
yo creo que en el tema de Orbán y Polonia, Ángel lo ha dicho bien, Polonia es muy complejo. Cuando vas a Polonia, y la verdad es que es difícil de... Yo visité, por compartir con vosotros hace, creo que un mes, 2 meses, el Museo de Solidarność en Gdansk, ¿no? Entonces, los que participaron en la revuelta, ahora mismo están, los iniciadores del movimiento están en 3 movimientos políticos radicalmente diferentes, no están todos en el mismo. Hay una gradación muy importante en los que, o sea, Polonia es complejísima, tiene una historia traumática, ayer salía, hoy, esta mañana creo que era, en el Guardian, un polaco de la resistencia con 93 años, que es judío y que está viviendo en Italia. Y dice, creo que todo lo tengo que decir. Es un artículo muy bonito, primera persona diciendo, estoy oyendo sonidos, estoy oyendo cosas que oí en mi juventud cuando yo estaba en Lodz, y me parecía imposible que mi vida maravillosa pudiera cambiar de un día al otro. Y es un tío que estuvo en la resistencia y tal. Y hace un discurso tan, por ejemplo, dice, héroes hay muy pocos. Y de mucho. Los demás estamos todos en una franja gris de miedos, de incertidumbre, y que determinadas situaciones políticas y políticos explotan. Los miedos, los prejuicios, el enemigo, el otro. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y es muy bonito. Tenéis ocasión de verlo en el jardín. No sé por qué estoy hablando de esto, porque ya me estoy perdiendo. Pero vamos, para decir que lo que dices tú de preservar los valores fundamentales, bueno, hemos conseguido, aunque no conseguimos una Constitución Europea, hemos conseguido que en el tratado, empecemos por los derechos fundamentales, la Carta Fundamental de Derechos, artículo 2, que está en... Y esto es separación de poderes, es decir, Europa está aquí porque después de todo lo que nos ha pasado, y con nuestra perspectiva histórica, y toda la sangre derramada, y la transparencia, la democracia, la libertad, la solidaridad, la paz, todos los valores fundamentales, esto es por lo que tenemos que luchar. En comunicación tenemos un problema, tenemos una vieja guardia que vuelve a la paz. Yo con la paz no movilizo a la gente joven. Ya sabemos que detrás, al final, pues, está eso, que es un valor supremo, la paz. Pero no es un valor en que yo pueda meter a unos chavales de Europa, la paz la das por hecha, esto de la paz, sí, mis abuelos y tal. Y esto es lo que nos recuerdan, es que hay otras cosas que no se deben dar por hechas, que son la fibra misma de la democracia en términos de separación de poderes y de lo que nos habla. Más preguntas, no os quiero deprimir con esto. Podríamos tener una visión un poco optimista, porque yo intento ser optimista, entonces me agarro a una pequeña preocupación. No podríamos tener acerca de esto de Europa, que es deprimente pensar que está en una situación en la que no la tenemos muy segura, ¿no? 2 cosas. Una, que cuando se creó, sí, yo creo que bastante conscientes éramos todos de que si hubiéramos tenido un poco más de tiempo para asegurar más el terreno, pues quizá nos hubiera ido mejor, ¿no? Que si al final corrimos y lo hicimos sin asegurar bien las cosas, ¿no? Y por otro lado, que ahora nos está tocando con ello, entonces ese precio lo hemos tenido que ir pagando un poco. Y por otro lado, ahora nos encontramos en una situación en la que hemos tenido una crisis brutal, no solo en todo el mundo prácticamente, ¿no? Desde que ocurrió lo que ocurrió hace 10 años. Y entonces esa crisis sí que ha dado lugar a mucho populismo. Eso, claro, si la gente no tiene para comer, no tiene trabajo, no tiene tal, no tenemos nada, pues te agarras a lo que sea. Y eso sí que ha dado lugar a... Y eso tampoco está ayudando a que Europa haga las cosas que a todos nos gustaría que pudiera hacer para consolidarlo, ¿no? Entonces, yo me agarro a eso, a que Europa no nació desde el principio con seguridad, con todas las piezas bien puestas, y 2, con que ahora estamos pasando una etapa pues muy dura, pero que si se hacen las cosas bien no tienen por qué ser, no tenemos por qué pagar un precio muy alto por la historia europea, sobre todo si conseguimos, a pesar de los ingleses, no voy a hablar con más cariño que con otros, pero que no se vayan. Sí.
Entonces, intento ser optimista, pero tú dime de verdad que estoy tirada o... Yo la verdad es que soy optimista también, lo digo en serio. O sea, yo creo que esto es un milagro. O sea, tenemos la moneda más joven del mundo mundial, sin Estado, pero es la segunda moneda de reserva de todo el mundo. Hay 60 países que tienen su moneda pegada, ¿no? Se llama al euro. Sí. Donde nos jugamos las castañas es en el euro. Y esto de las dos velocidades viene mucho que ver. Macron está diciendo mucho y muy claro que en el euro no va a jugarnos. El euro el euro lo tenemos que conseguir. No está suficientemente consolidada la arquitectura institucional alrededor. Desde la unión bancaria digamos, a un presupuesto del euro o hacer el ministro del euro, vicepresidente de la comisión, en fin, lo que está encima de la mesa que van a discutir. El euro fundamental. ¿Pero por qué soy optimista? Porque este invento es reciente. Y este invento lo que hay que hacer, y esto nos lleva a la comunicación, es que la gente participe del invento, que se dé cuenta de que con toda la oscuridad y la complejidad burocrática, institucional, política, es decir, Bruselas dice muchas cosas, Bruselas. Hay gente en Bruselas que dice cosas muy diferentes. No hay un Bruselas. Estamos consiguiendo ponernos de acuerdo. Si miramos lo que se ha hecho en los últimos 20 años, es que es brutal. Desde Delors, con el mercado único, con el euro, con las políticas que la crisis nos rompió. Y tienes toda la razón. El populismo nos explica en buena parte con la crisis. Y hay que decirlo alto y claro. Las políticas de austeridad a las que se asoció a la Unión Europea y en las que la Unión Europea, la Comisión, participó, cambiando la dirección en determinado momento rápidamente y tarde, son parte de esto. O sea, esto de Europa, allí hay unos listos que lo saben todo y a ver si nos lo hacéis bien, ¿no? O sea, enviar a la gente que merece la pena a Bruselas, ahí tenemos que hacer un parlamento que controle el Ejecutivo, tenemos que hacer un parlamento no de buenos parlamentarios, que los partidos envíen buenos parlamentarios a Bruselas. Que además cuando hay un buen parlamentario se le nota muchísimo. Que controlen, que pongan al Consejo delante de sus responsabilidades. Que no se permita a nadie firmar en Bruselas, venir a casa y decir, no, es que estos, oiga, pero usted firmó. Que usted se supone que tiene que defender lo que a todos les costó, a las que todos quedan mal, porque esto es compartir poder. Todo el mundo pierde plomas. El método europeo es el método lento, de aburrimiento, de consenso, de discusión, rediscusión, en el que nadie gana, en el que en el último minuto menos uno, yo pierdo, casi todos pierden, pero todo el mundo gana, en algún momento, en algo. Y bueno, igual este método está llegando a sus límites y hay que cambiar, como está tratando de hacerlo el presidente, la unanimidad en mayorías cualificadas. Estamos intentando ahora, uno de los mayores cambios sutiles es el a pedir en la discusión unión en temas de política exterior. Tenemos que ir a mayorías cualificadas, es que si no, uno bloquea todo. Y no podemos ir a la ONU, no podemos ir al FMI, no podemos hablar con muchas voces. Pero esto es un invento que se está desarrollando. Y lo que yo quiero transmitir es que esto se desarrolla en un sentido o en otro, depende de lo que la gente sea capaz de cambiarlo y decir para dónde ir. Y las elecciones es el momento más importante que tenemos. En fin, no te da muchas. Sí, no, perfectamente. Yo creo que vamos bien. Vamos bien, sí. Con todas las dificultades. Se puede y el Brexit y compañía. Y en el Brexit, concretamente, como decía antes, tenemos una situación en la que Sir, que no me acuerdo, pero que es el ministro en la sombra de Corbyn, fuera de texto, según entiendo, ha dicho, e incluso un segundo referéndum, cosa que no se decía. Este fin de semana los Tories tienen un congreso dificilísimo, pues por primera vez realmente hay la posibilidad de que quizás se plantee un segundo referéndum. Yo lo dudo, porque es una decisión democrática, profundamente democrática, no es un referéndum, con todo lo que queréis decir,
solo se le puede oponer una decisión de igual calibre, de igual legitimidad democrática. Y eso son o unas elecciones y un segundo referéndum, pero ningún otro apaño sería bueno para nadie. Y si se van, no estaban en el euro, no estaban en Schengen, se les devolvía dinero, siempre estaban pidiendo la excepción, desde Delors siempre hicieron lobby para conseguir el presidente de la comisión menos europeísta. Y ahora los miran, bueno, si queréis un mercado, vamos a hablar del mercado. Pero esto es otra cosa, y esta es la sorpresa. En fin, una opinión, yo no estoy en posesión de la verdad, así que la mía está muy buena como la que ponéis de Lengas. Muchas gracias, Miquel. Es muy interesante todo lo que nos estás contando. Yo quería un poco reflexionar en el sentido de los valores que estás hablando, ¿no? Cuando nació la Unión Europea, no recuerdo mal, igual por el año 57, con la Europa de los 6 estados, pues también se hablaba de valores. Y eso se ha hablado siempre, aunque lógicamente ha habido un fondo evidentemente mercantil también en la Unión, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero lo que yo creo que sí nos ocurre a los ciudadanos europeos es que vemos a la Europa muy lejana. Es decir, ahora mismo estaba diciendo también incluso pues, el Parlamento y el Gobierno pues, potenciarlos, pero bueno, los vemos muy lejanos, ¿no? Bruselas, Luxemburgo. No sé hasta qué punto eso se puede intentar acercar al ciudadano europeo, porque Europa está aquí también, nosotros somos de Europa, pero no notamos esa presencia europea. Descentralizar eso de alguna manera. No digo abrir oficinas y crear más funcionariado, no lo sé, no sé cuál sería la fórmula, pero sí tener una cercanía mayor, es decir, que no veamos que hay unos señores que van allí a Bruselas, en Luxemburgo, deciden cosas que luego nos afectan de alguna manera, pero lo vemos muy lejano, es decir, no lo sentimos cerca. Quizá por eso un poco que se valoran mejor los gobiernos regionales, que decías, o locales, que los más lejanos, ¿no? Entonces, no sé de qué manera, es decir, porque claro, en comunicación se puede avanzar muchas cosas, pero si al final, aunque intentes comunicar valores, pero estamos muy lejanos, pues no es cerca. No sé eso cómo se puede ver. Pero lo que sí que está claro es que si yo os pregunto ¿cuántas veces un parlamentario europeo que vosotros habéis votado, o que no habéis votado, pero un parlamentario europeo, lo habéis visto en vivo y en directo en algo como esto? ¿Dónde están nuestros parlamentarios europeos? Aparte de venir aquí a casa y reunirse con sus partidos y tal, ¿por qué no hablan con la gente? Joder, que están en Bruselas, que están todos los días fiscalizando la labor legislativa de la Comisión y su implementación del Ejecutivo. ¿Dónde están? O sea, ¿de quién hablan? Eso sería un principio, ¿no? Yo creo que es el esencial. Luego, que la Comisión lo haga mejor. No estamos en ello, pero todavía nos queda muchísimo. Nosotros tenemos dos, por ejemplo, en España hay dos, está la representación en Madrid, son 4 y un tambor. En Barcelona hay 6 personas. Entonces, esto lo tiene, digamos, la Comisión en España. Pero los parlamentos, hay alguna gente, no sé si el ejemplo es mejor, pero que propone que una parte del Parlamento Europeo sean parlamentarios de los parlamentos nacionales. Por otro lado está el Comité de las Regiones, que van allí cada mes y no sé si traen algo o si luego discuten aquí, o si discuten aquí para ir allí con algo que ya han discutido aquí. Hay un método muy sencillo, y es que el Parlamento Nacional discuta la agenda de las propuestas legislativas de la Comisión. ¿Cómo es posible que en algunos estudios se dice que el 70% de la nueva legislación viene de Bruselas? Para que tú aceptes que el 70%, 2/3 partes de la legislación que te afecta directamente venga de unos tíos que están por ahí, ¿no? Otros dicen que es menos, yo creo que está en menos del 50%, pero bueno, en cualquier caso de forma muy sencilla. ¿Cómo es posible que el Parlamento Nacional no tenga, digamos, sistemáticamente un sistema de evaluación, filtrado, discusión y comunicación de todo eso? El Comité de las Regiones se intentó como un
precisamente para ser una cámara para discutir esto también y llevar a... pero no creo que esté funcionando. Entonces, es bueno. Pero que tienes toda la razón, que hay que encontrar gente que transmita, que no es directamente desde ahí solo, sino yo lo veo, pues nuestros políticos, digamos, los que están allí y los que tienen que ver con la legislación que viven. No sé si... Yo estoy de acuerdo. No todos son pioneros. Hay reuniones donde vienen a explicar las cosas, pero aparecen cosas. Me acuerdo de una reunión hace no demasiado que estaban unas diputadas. Y yo curiosamente tenía la estadística de con quién votaba cada uno. Se quedaron a cuadros. No me decía quién. Dije, el 80% de tus votos han sido con los anti-europeístas. Razones políticas. Entonces ya haces que habrá razones, no se ha habido de otra manera. Pero es un resultado en unas batallas que son de bloques. Él ni era consciente de que ese porcentaje había sido así. Es decir, siempre se puede hacer mejor. Pero si para hacerlo mejor tienes que apoyarte en unos tipos que te están minando por debajo, en fin, pero cada uno que haga lo que legítimamente tiene que hacer y que cuidar, ¿no? A mí me preocupa más otra cosa de más largo plazo. Un estudio reciente del Ministerio de Educación francés determinó que sí, que los franceses saben cuál es el himno, la bandera y tal. La bandera europea saben cuál es, porque bueno, lo han visto alguna vez y tal. Pero no es poner Eslovenia en el mapa. Ninguno, nadie. Y Eslovenia es un país también importante como Francia. Y si alguien pregunta por Eslovenia y Eslovaquia, ya la cosa ya baja los porcentajes horrorosos. Lo que quiere decir, sin hacer bromas, es que no tenemos cómo formar en estos temas de valores, que hay que formarse en las escuelas. A mí me encantaría que mandases no sé cuántos miles de copias de estos vídeos que ahora son de la red, y que se echasen a las escuelas, porque es que si no hay roce, no hay cariño. Y la distancia hay que superarla rozando. No sé cómo, yo no lo sé, pero totalmente de acuerdo contigo. Y la información es crucial en las escuelas. Tenemos que hacer que los niños empiecen a pensar en estos temas. Yo juego al rugby, me encanta. Y yo sí te digo, cuando hay estos debates, si el Estado, las naciones, los pueblos... Joder, 6 naciones, coño. Mueven más gente que los que votan en el Parlamento Europeo a ver a unos equipos de Gales, de Escocia, de Irlanda, de tal, de cual, de Italia. No hay ni un empujón. Joder, vamos a copiar de los que saben mover a gente con emociones. Joder. Antes hablábamos de democracia y hemocracia, emociones. Vamos a ver dónde hacemos algo, pero luego hay que llevar a las escuelas esto. No sé cómo, ni quién lo paga, ni cómo, ni de qué manera, ni en qué plazos. Igual estamos de utopías y no da tiempo ya, ¿no? Pero si no hay roce, no hay gente. Creo. Yo quería comentar esto porque estoy completamente de acuerdo. Una de las razones de multiplicar por 4 o por más Erasmus es eso. Erasmus es lo que está haciendo, quizá lo más directo, lo que está haciendo Europa, esa opinión pública europea, es a un chaval de Erasmus no le falta nada de lo que yo he hablado aquí. Ya sé. He estado 9 meses, 10 meses en Bolonia, no me cuentes. Tengo una amiga eslovena para toda la vida y un inglés, y sé lo que tenemos en común, y sé lo que es Europa. Bueno, yo tengo un sobrino del millón de hijos Erasmus, porque Erasmus, lo dice el presidente, son no sé cuántos millones de Erasmus y 1 millón de chavales nacidos de esos millones que han viajado por ahí. Nosotros lo que ha hecho el presidente Juncker, yo creo, bueno, es el European Solidarity Corps, el cuerpo de solidaridad europea. Dijo, están un montón de chavales que quieren hacer algo por los demás, igual. Entonces, va a haber 100.000 hasta el 2020. Y ahora pues, vamos a empezar una campaña de comunicación precisamente para que la gente lo entienda. Y de lo que decía Ángel de Francia, hay una estadística que es que menos del 50% de los franceses en Eurostat saben que el Parlamento Europeo está elegido directamente por el voto popular. Eso es muy significativo. ¿Y los españoles? No lo sé, no tengo la estadística. Lo que sí, os diré que esquiando el año pasado, esquiando el año pasado, cuando estaban las Olimpiadas de esquí,
retiramos todos ya de todo. Gracias. Estábamos en Sierra Nevada y como yo soy responsable de esto, estaba de vacaciones, cogí, me puse una bandera europea de bata, de cola y me pedí a un amigo que me filmara. Lo pusimos en Twitter y tuvo 19.000 visionados. Si lo llevas a ver no lo hubiera hecho. Pero eso era simplemente decir, bueno, deseamos lo mejor para nuestros deportistas europeos, bajo cualquier bandera en estas Olimpiadas. Hay una especie de mercado ahí, de valores europeos, que si lo planteas bien y no eres austeridad, ni hombres de negro. Yo cuando viene gente al despacho hemos montado una unidad de social media, ¿no? Hemos crecido a 1 millón, no lo habéis visto ahí, lo tenía, en Twitter, 1 millón vamos para Facebook, está. Y le digo a la prensa, sobre todo venir. Le vamos al fondo del pasillo y es un espacio diáfano, donde son todo chicas. Yo de 6 jefes de unidad que tengo, 5 son chicas. Estos de la social media son todos chicas y de colores. No hay hombres de negro. Están en primera línea y entonces es la visualización de algo que bueno, ¿dónde están estos burócratas que están haciendo estas cosas? Y van allí y ven a un montón de gente que nadie lleva corbata, que son en 80% mujeres muy jóvenes, que además a mí me dicen, vete, que me estás molestando porque tengo que trabajar. Y es muy visual, para mí es muy bonito que esto se vea así. Que esa es otra Europa que habla y que está hablando un lenguaje que es más complejo. En fin, me he perdido con el esquí, con lo del sanitario. Sin altavoz, creo que tengo la voz bastante fuerte. Yo, por pegar un giro a esto, me gustaría saber cuál es la opinión general dentro de tu organización de la inmigración ilegal, por un lado, y los musulmanes, que no forzosamente tienen que ser de lo mismo. ¿Cuál es la visión general en términos econométricos y en términos policiales? El tema de la migración es un tema complejísimo, como bien sabéis, que divide enormemente y que es uno de los grandes riesgos que tiene la Unión Europea hoy en día, porque la puede destrozar. Para decirlo, antes de contestar tu pregunta, los parámetros de esta problemática. Tenemos delante un continente que entre el 2015 y el 2050 va a multiplicar por 2 o más su población. Hasta 2.400, 2.500 millones de personas en África para 2050. Donde la edad mediana, creo que son 19 años. Donde una encuesta reciente en Nigeria nos dice que el 50% de los jóvenes nigerianos ven su futuro en Europa. Donde además tenemos, contrariamente casi al resto del mundo, donde se ha llevado a menos del 10% la pobreza extrema, que hoy está en €1,5 por día, 1,8 dólares por día por persona, donde en el África subsahariana ve de disminuir esa pobreza extrema a aumenta. Donde en el Mediterráneo tienes una diferencia de renta que no existe en ninguna otra frontera de 1 a 10, en renta, porque no lo da una. No, en México no tienes eso. Es muy brutal, pero es eso. En esas condiciones, sabiendo que eso está ahí, África es un desafío y una oportunidad para nosotros y la próxima generación de europeos. Y eso hay que confrontar, hay que pensar. Ese es el primer dato. O sea, si no tenemos ese dato en la cabeza, no estamos entendiendo que esto no es un fenómeno coyuntural, que esto es una complejidad, esto es un proyecto de futuro para Europa. Es que si el 5% de la población en África dentro de 20 años dice, allí se vive mucho mejor, no, además es un continente... Ya lo han dicho. Sí. Un continente especialmente sensible al cambio climático, donde se acumula el mayor número de conflictos armados que quedan. Bueno, en fin,
¿Qué hacemos? Bueno, hay tres cosas que hemos intentado hacer. Que hemos intentado por parte de la Comisión, porque el tema de la migración se ha dicho una cosa y la contraria desde Europa. Una es, o tenemos una política de desarrollo económico en África que hace que la gente se quede en África y tenga futuro allí, o no. Dos, sobre la base de valores, porque somos un continente de asilo, de refugiados, tenemos que tener unas fronteras externas bien guardadas para precisamente preservar Schengen, y se ha propuesto multiplicar de 1.500 a 10.000 el número de guardacostas y tal por parte de Juncker, y como todos sabéis, digamos, parches a corto plazo se ha firmado con Turquía, los 3.000 millones, ahora 6.000 millones, y luego hay 3 trust funds para África, uno solo para sirios, para ayudar a los... En las fronteras, una cosa que no funciona en la migración es, entre comillas, buenismo. Otros llamarían a eso ser humanos y ser... La realidad nos dice, la realidad política, que los ciudadanos europeos tienen miedo. Y que el populismo se nutre en buena parte de ese miedo a la migración. ¿Habéis visto esos pósteres de Farage con una cola enorme de turcos, que era fake news absolutamente? Esa cola no ha existido nunca, estaba en otro sitio, no tenía nada que ver, pero es lo que da miedo. Pero antes de que me pierda, la tercera cosa que hay que hacer, y la gente se olvida, es que una vez que tú tienes una política de desarrollo, que no la tenemos al nivel que debería ser, unas fronteras bien guardadas para tener Schengen y poder asegurar a la gente, y sobre todo distinguir entre los demandantes de asilo. Nosotros hemos firmado unas leyes en las que estamos obligados a acoger a los demandantes de asilo, que hay que cumplir. Perdona que te interrumpa. ¿Habéis firmado unas leyes? ¿Y qué opina la población? Digo de demandar, o sea, una cosa es asilo y otra es inmigración económica. Primero, en las fronteras hay que distinguir entre asilo y migración económica, porque en lo que se refiere al asilo, la gente que une es una definición muy clara, creo que es de Naciones Unidas, de lo que se considera un asilado, o lo que es un inmigrante económico. Esa es la primera. Y luego lo que hay que hacer, y la gente se olvida, es que una vez que dejas entrar o entra una serie de demandantes de asilo o inmigrantes, ¿qué se hace? ¿Dónde van? La integración social, laboral de toda esa gente. Son las tres patas. Política de desarrollo, política de protección de fronteras y discriminación entre asilo y emigración, y una política de integración social. Nosotros en la política de integración social fuimos pioneros en poner a disposición de todos los gobiernos los fondos estructurales para integración social. Políticas urbanas financiadas como proyectos pilotos de integración social, en Bilbao hay una, creo que hemos dado 5 millones, creo que en Bilbao. Y redes de alcaldes. Yo he estado en el lanzamiento de la red en la que estaba el alcalde de Roma, el de Rotterdam, la de Barcelona y otro más, para ver cómo podemos integrar a estos inmigrantes, porque los inmigrantes se van a un sitio donde puedan encontrar trabajo. Los estudios recientes nos dan que a la de 6-7 años, los últimos que leí al menos, si hay una política inteligente de integración, da un resultado positivo fiscal de estos nuevos trabajadores integrados, o sea, en fin, no va a tener. La segunda parte. Esto es una gestión política de un fenómeno enorme que no va a desaparecer y que debemos hablarlo claramente con los ciudadanos. La Comisión dijo en 2015 más de 2 millones de personas que vienen en una avalancha, ¿no? Solidaridad, no Dublín. Digamos, Dublín es la legislación que hace que el que entra por un país tiene que quedarse en ese país. Vamos a ser solidarios en la distribución de esta ola enorme, ¿no? No había una política ni comunitaria ni concertada entre los Estados miembros. Merkel dijo
venir, vamos a mostrar nuestra Suecia, que es el país que en términos de habitante tiene el mayor porcentaje de migrantes recogidos. Ahora ha dado cierta marcha atrás, pero tiene unas políticas de integración muy importantes. Y la Comisión Europea, digamos, dice, bueno, lo primero, vamos a hacer un esfuerzo de solidaridad para distribuir en cuotas esta avalancha. Y el Consejo dice, sí, pero no. Y no lo hace. Entonces la Comisión dice, multa, que no lo hace. Y el Consejo dice, puedes decir lo que quieras, que no, multa. Pues a nadie cumple. Desgraciadamente, es un incumplimiento en cadena. Desgraciadamente. ¿Y sois los que nos gobernáis a nosotros? Desgraciadamente. No, sí, está mal, sí, ¿eh? No, si lo tienes toda la razón. El tema es que esto no es legislación europea. O sea, hay unas directivas de asilo que tienen que ver con nosotros, con la implementación, y los que la incumplen van al tribunal, los podemos ir al tribunal. Pero lo que es la emigración económica, estos son políticas nacionales. Y lo que hemos intentado decir es, necesitamos una guardia costera común y un cuerpo de fronteras, no 1.500 de 100.000. Ahora proponemos 10.000 y que sean europeos, y que se vayan a... Entonces, había que hacer muchas cosas a la vez. Había un momento de crisis tremenda, ha disminuido muchísimo. Es curioso que tengamos el debate sobre migración ahora, cuando resulta que por Grecia pues, ha disminuido un 97%, por el Mediterráneo central ha disminuido muchísimo. La vía más abierta que hay ahora es... En España entran 500 cada día. No, en España. 500 cada día. Sí, es la vía principal ahora mismo. Y el debate es que en diciembre, en el Consejo, después de este Consejo en el que se salvaron los muebles de Antena Migración, se supone que se va a ver si se modifica Dublín, sobre el tema del asilo y cómo montamos la solidaridad para acoger, vamos, el flujo de migración legal, ilegal y demandantes de asilo. Complejísimo, dificilísimo, durísimo, políticamente dinamita y hace falta una conversación muy seria con lo que os decía al principio. África no se va a ir navegando a otro sitio. África está delante de nosotros y los datos demográficos socioeconómicos son estos. África se está vaciando y llenando de chinos. ¿Verdad? Bueno, China está desembarcando y se está llevando las materias primas más importantes. Vosotros lo sabéis. Nosotros por lo que leemos. Si tuviésemos todas las respuestas, esto no sería lo típico. Siempre nos llevamos Perdón, Ángel. Pero es que tenemos que ir. Y yo creo que es bueno que no llevemos dudas y que le demos al poco. Y... Miquel, antes de irnos, yo sí quisiera decir una cosita. En esa Europa de los galones nunca se hace una reflexión de por qué África, un continente tan rico como África, está en la puñetera miseria. Hemos esquivado de todo también. Pues algunas responsabilidades. No digo que no sea la respuesta, digo que puede ser. No es buenísimo, ¿eh? Sí, no. Lánzanos un tema para que le digamos la cabeza. Tiene que ver con esto, que en el fondo es evidente que se han tomado ciertas decisiones a trancas y a barrancas, que es evidente que no se están cumpliendo, que no estamos dando la talla. Pero es que yo voy más allá. ¿Cómo estamos anticipando lo que va a ser inevitable? Y es que van a abordar el castillo. O sea, somos 500 millones de habitantes frente a 9.000 millones en el mundo mundial y varios miles de millones aquí cerquita. Entonces, eso va a ser inevitable. No podemos evitar que vengan de todos los sitios. ¿En qué estamos anticipando en cuanto a políticas a llevar a cabo antes de que nos asalten el castillo y tengamos que... Es que va a ser inevitable, entonces mejor hacerlo de una forma racional que simplemente patada adelante y esperar a que nos aborden, ¿no? Sí, totalmente de Digo yo, ¿qué se está hablando de ti? Yo creo que esto es muy bueno que lo llevemos en la cabeza, porque ahí el castillo está lleno de viejos. Somos el segundo lo digo en todo sentido que es que va a ser con un índice de natalidad más bajo que en el Vaticano, en Euskadi, en concreto. Entonces, los únicos
únicos que ven no es los niños inteligente son los migrantes. ¿Cómo va? dejar estos temas sin tratar pues, adecuadamente no es inteligente para nadie. Pero levantamos. Solidario Sí, y razonable. una punto solo. Yo entiendo muy bien el principio de subsidiariedad hasta donde llega la Unión Europea. Parece que se detienen los estados. Porque las regiones, aquí el Endacari se cansa de pedir que le dejen entrar en Europa en esos zonos y en esos sitios sin libertad. Y parece que no le hace ni caso a nadie. El principio de subsidiariedad no es todo, no es para toda la organización política. El de Europa, así lo entendían los fundadores, los federalistas, los padres fundadores. Libre, Bandábulo, ¿Por qué el principio de subsidiariedad se ha cortado a nivel de los estados? ¿Por qué no se aplica con las regiones? ¿Por qué no se aplica con las regiones que tienen poderes? ¿Pero por qué no lo hace la Unión Europea? Obligatoriamente, ¿por qué no se impone a los estados? La respuesta es muy sencilla, porque no tiene poder para nada. Porque ahora mismo, digamos, el andaluz, el padre, hablaba del principio de no subrogación, como bien dices, ¿no? Que un estamento institucional superior no haga lo que otro más inferior puede hacer mejor. Nosotros tenemos esa dialéctica con los estados, pero hoy por hoy, la Unión Europea es la unión de los estados que comparten soberanía. El Comité de las Regiones, la política regional, nosotros estamos diciendo siempre que, ¿cuál es el lema de la Unión? Unidos en la diversidad. La diversidad no son métodos, la diversidad es mucho más alta. Y tenemos que encontrar fórmulas institucionales que canalicen esas energías, que no separen ese Estado, que canalicen